Vamos a ver defecto del septum interventricular. Defecto del septum interventricular va a ser una comunicación entre los dos ventrículos. Entonces se llama defecto del septum interventricular o se llama comunicación interventricular. Entonces vamos a poner el corazón. Digamos, aquí está el corazón, aquí están las válvulas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la arteria pulmonar y vamos a poner la aorta. Entonces ya sabemos que el corazón izquierdo tiene sangre oxigenada y el corazón derecho tiene sangre no oxigenada. Aquí lo que va a pasar es un defecto del septum interventricular. Ya en la sección de embriología vimos cómo se forma el septum interventricular. Aquí vamos a tener un defecto del septum interventricular, o sea, no se va a fusionar o no va a estar bien formado el septum interventricular y entonces vamos a tener una comunicación entre los dos ventrículos. Ahora la sangre va a pasar entre un ventrículo y otro, pero recordemos que como todo, la sangre va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión, de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, ¿qué cavidad tiene más presión, el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? El ventrículo izquierdo tiene más presión, entonces la dirección de la sangre va a ser así. Aparte de que la sangre del ventrículo izquierdo vaya por la aorta y se vaya a la circulación periférica, también se va a pasar al ventrículo derecho, pero no va a pasar nada, pues porque es sangre oxigenada. Entonces, la sangre en principio, la sangre va a ir del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y entonces vamos a tener aquí sangre que está en el ventrículo derecho y esto va a hipertrofiar al ventrículo derecho, porque ahora le estamos poniendo más sangre de lo normal al ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho está recibiendo la sangre de la aurícula derecha más la sangre que ahora viene del ventrículo izquierdo. Entonces, en consecuencia, aquí vamos a tener más sangre en el ventrículo derecho, vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces vamos a tener una hipertrofia del ventrículo derecho. Y obviamente depende del tamaño del defecto. Si es un tamaño chiquito, o sea, si es un defecto así chiquito, pues no especialmente pasa mucho, no hay mucha sangre que pueda pasar por aquí. Pero si es un defecto grande, pues sí ya pasa más sangre. ¿Y qué pasa? Si dejamos el paciente así y no le reparamos el defecto, finalmente aumenta mucho la presión aquí en el ventrículo derecho. O sea, se está hipertrofiando y aumenta la presión en el ventrículo derecho. Y si aumenta la presión en el ventrículo derecho, ahora va al revés. Ahora, ¿quién tiene más presión? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? Ahora tenemos más presión en el ventrículo derecho. Y entonces ahora la sangre va desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y recordemos que el ventrículo derecho recibe sangre de la aurícula derecha y esta es una sangre no oxigenada. Entonces vamos a estar pasando sangre no oxigenada desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y esa sangre se va a pasar a la aorta. Entonces vamos a estar pasando sangre a la circulación periférica, que es sangre no oxigenada. Vamos a tener sangre no oxigenada en la circulación periférica. Y entonces ahora sí el paciente se va a presentar con cianosis. Pero obviamente eso no es en el momento en el que nace el paciente. En el momento en el que nace el paciente, como ya vimos, es una derivación de izquierda a derecha. O sea, la sangre pasa de izquierda a derecha. Eso está al nacimiento. Al nacimiento, la derivación, o sea, la dirección de la sangre va de izquierda a derecha. Y si dejamos de reparar este defecto, cada vez se va hipertrofiando más el ventrículo derecho, hasta que ahora es al revés. Ahora hay más presión en el ventrículo derecho y entonces la sangre ahora pasa al ventrículo izquierdo y es sangre no oxigenada. Y ahora el paciente se va a presentar con cianosis y se va a presentar con el síndrome de Eisenmenger. Síndrome de Eisenmenger es esto. Ahora tenemos sangre que va del corazón derecho al corazón izquierdo y entonces estamos mandando sangre no oxigenada a la circulación periférica. El paciente se va a presentar con cianosis, también puede tener osteoartropatía hipertrófica, que esto es el dedo parece como si fuera palillo de tambor, o sea la puntita está como más ancha y pues obviamente va a tener policitemia, o sea va a tener aumento de los glóbulos rojos, porque si el paciente tiene cianosis pues va a producir más glóbulos rojos.
Este es el síndrome de Eisenmenger, este lo vamos a ver más específico más adelante en la sección. Entonces, paciente que viene con un defecto del septum interventricular, al nacimiento es asintomático porque la sangre en principio va de izquierda a derecha y no pasa nada. Pero si el paciente no se corrige y sigue, generalmente si es un defecto grande, entonces ahora sí el ventrículo derecho gana y la sangre ahora va del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y ahora sí el paciente se va a presentar con cianosis. Y esto se va a presentar pues varios años después de que nació el paciente. Y estos pacientes sí generalmente son asintomáticos. Porque generalmente el defecto es chico y no pasa nada. Es ya cuando el defecto es grande, en donde varios años después se vuelven sintomáticos con la cianosis. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes? Obviamente, cirugía, cerrar este defecto. Hay que cerrar el defecto. Entonces, tratamiento es cirugía. Ahora, si es un defecto chico, generalmente no hacemos cirugía y se va a cerrar en espontáneo. Si es un defecto chico, no le damos tratamiento porque se cierra solo se va a cerrar. Si es un defecto grande, entonces ahí sí vamos a hacer la cirugía, si es un defecto grande. Y estos pacientes, si no los corregimos, se van a presentar con el síndrome de Eisenmenger, que ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es cianosis con policitemia y osteoartropatía hipertrófica, lo de los dedos. Si tenemos un paciente y tiene un defecto del septum interventricular, generalmente se va a presentar, digamos, entre 14 y 35 años. O sea, varía muchísimo la edad de presentación. El defecto del septum interventricular es la cardiopatía congénita más común en todo el mundo, salvo en México o en Latinoamérica.